Muy buenas tardes a todos, son las 7 en punto y es hora de nuestro estudio de Efesios. La semana pasada nos quedamos en el versículo 26 exactamente, y era porque les decía que me acuerdo cómo es nuestro versículo, eh, ¿cómo le diríamos, Andrita, el versículo de airaos pero no pequéis? Ni se Es nuestro ponga versículo lema. versículo lema, así, exacto. Ni se ponga el sol sobre vuestro enojo. Déjenme decirles que eso ha sido algo sumamente beneficioso a lo largo, muy largo y ancho de nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque es una bendición no irse jamás a la cama teniendo alguna diferencia, algún enojo, algún pendiente. Tenemos que ponernos de acuerdo. Bien, vamos haciendo una oración. Vamos a hacer una oración y comencemos nuestro estudio. Bendito Padre, Señor, te damos gracias en esta tarde que podemos acercarnos, Padre, al libro de Efesios, donde podemos encontrar también, Señor, tu dirección y donde podemos encontrar también tu voluntad, donde podemos encontrar también la guía que necesitamos, Padre, para poder hacer las cosas que a ti te agradan. Así que permite, Padre, que podamos salir adelante con este estudio y que en todas estas cosas, Señor, te demos la honra y la gloria que tú mereces. Ayúdanos a andar como es digno, bendito Dios, no solo del llamamiento, sino también, Señor, de ti. Porque tú eres digno, porque tú mereces, bendito Dios, que nos portemos a la altura, Señor, del llamamiento con el que tú nos has, pues, honrado. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Así que nos habíamos quedado como contexto de lo que estábamos hablando acerca de vestirse del nuevo hombre. Habíamos visto que ese nuevo hombre es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Dice que fuimos creados en la justicia y santidad de la verdad. Eso es Jesucristo, creados en Él. Eso es lo más tremendo del asunto. Cuando somos creados en Él y debiésemos de entender lo que es la justicia y santidad de la verdad, entonces no nos atreveríamos de ninguna manera a echar alguna mentirilla por ahí. Por eso el versículo 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y esto es algo que es muy importante para guardar la unidad. Y es tan importante guardar la unidad porque cuando estamos divididos o estamos aislados de alguna manera, simple y sencillamente no hay fuerza, no hay cohesión, no hay poder ahí. Y es una pena que con las personas que más nos relacionamos y con las personas que más debiéramos de tener y de vivir en unidad y de vivir en acuerdo, la verdad es que a veces se tienen o se hacen, no se tienen, pero se hacen muchas mentiras. ¿Y por qué razón alguien hablaría mentira con su prójimo? ¿Cuáles son las razones que las personas simplemente pues echan mentiras? ¿Por qué mienten? Bueno, pues yo creo que por muchísimas y diversas razones. Hay veces que es la idea clara de engañar para sacar alguna ventaja. Algunas otras veces es porque la verdad nos deshonra y preferimos echar una mentira a aceptar una deshonra o aceptar que algo mal hicimos o que en algo malo andamos. ¿Por qué razón mienten las personas? Pues algunas veces simplemente para presumir lo que no es cierto.
para dar una cara que no es la que es nuestra. Pero sea cual sea la razón por la cual se miente, es y siempre será dañino. Es dañino. Y es terrible, terrible cuando nos cachamos entre gente que se supone que nos amamos, nos cachamos que nos hemos mentido. Y eso es algo terrible. Hay veces que eso hace que no sea fácil asimilar ese asunto. Pero el versículo 26, para entrar ya de lleno a lo que nos toca en este día, dice, fíjense cómo dice, airaos, pero no pequen. Vamos a suponer que sí hubo alguna mentira y que aunque somos miembros los unos de los otros y aunque probablemente estamos emparentados o estamos casados o estamos, pongan la relación que ustedes quieran, pero cuando nos consideramos miembros los unos de los otros, quiere decir que estamos en un solo cuerpo. Qué terrible es cuando tú cachas mentiras. Es como imaginar que mi oído derecho le echara mentiras al oído izquierdo. Es ridículo, pero eso es lo que sucede. Cuando somos miembros los unos de los otros, quiere decir que estamos en un solo cuerpo. Y ese cuerpo es la verdad, ese cuerpo es Jesucristo. Porque si estamos en un solo cuerpo, solo en Cristo tenemos un verdadero cuerpo. Y ese es el cuerpo de Él, el cual es la iglesia. Fíjense nada más qué cosa tan tremenda. Pero como vamos a ver un poco más adelante, el Señor utiliza a la familia humana, al esposo, la esposa, los hijos, a esa familia, como si fuera también una metáfora de lo que es el cuerpo, de lo que es la iglesia, de lo que es el cuerpo de Jesucristo. Así que es terrible cuando notamos que en nuestra propia familia, en la carne, hay mentiras. Hay mentiras. Muchas veces esas mentiras es algo que se quería mantener en oculto, pero dice la Biblia que no hay nada en oculto que no haya de ser manifestado. Así es que más vale que uno mismo saque esa verdad a relucir a que lo saque cualquier otro, en especial cuando hay algo que no está bien, algo que es malo. Así que déjenme decirles que en una familia no puede haber secretos. Si hay secretos, es porque se quiere ocultar y se quiere mentir flagrantemente acerca de lo que se dice o de lo que se hace. Así que les voy a pedir que si tienen familia, se pongan a pensar en qué cosas le tienen ocultos a los demás. ¿En qué cosas les estás mintiendo? Porque si tú te das cuenta de que te han mentido, te vas a enojar. Seguro que te vas a enojar, te vas a molestar. ¿Por qué? Porque duele en un solo cuerpo cuando hay mentira, se ha echado una mentira, por la razón que quieran. Es terrible la mentira. Mentir es algo terrible. Fíjense que para un gringo, para una persona que nació en los Estados Unidos, quizá una de las ofensas más peores que hay, más peores, ahí nomás, pero de las peores ofensas que existe para un gringo es que tú le digas y lo taches de mentiroso. Uy. Y eso era algo que también a mi propio padre le ofendía terriblemente, terriblemente. Él decía, ¿qué acaso soy un mentiroso? Y eso es
algo que debemos de aprender. Deberíamos de mantener nuestra integridad diciendo siempre la verdad y hablar la verdad siempre, cueste lo que cueste. Créeme, es mucho mejor el ridículo que crees que puedes hacer cuando se te descubre eso que ocurrió, a que eches una mentira y después de todas maneras lo descubran, porque aparte de el mal que hiciste o que estás tratando de cubrir, ahora peor todavía, eres un mentiroso y por lo tanto también un hipócrita. ¡Qué terrible! Pero cuando las personas se han sentido burladas, cuando les has mentido y se dan cuenta de la mentira, te vas a enojar. Por eso no hay mejor lugar para haber colocado este versículo 26 que este lugar. Después de decir, mejor habla la verdad. Porque mira, somos miembros los unos de los otros y tarde o temprano el cuerpo se entera. Así que mira lo que dice, enójate. Pues sí, enójate. Hay cosas que suceden que nos hacen enojar y es algo que es normal y natural. ¿Es pecado enojarse? ¿Es pecado la ira? Pues según este versículo no. Según este versículo absolutamente no. Dice enójate. Fíjate nada más. Enójate es lo que está diciendo aquí. Airaos. Enójense pues. Pero no pequen. Qué difícil es. ¿Por qué? Porque cuando te enojas, ¿de qué te dan ganas? No te dan ganas de gritar, de ofender, de hacer que el otro sienta el dolor que tú sientes. Te dan ganas de vengarte, te dan ganas de pagar con la misma moneda, etcétera, etcétera. Y eso entra ya en el terreno del pecado. Así de simple. ¿Qué línea tan delgada existe entre enojarse y el pecado? Uy, qué difícil es. Decir, sí, no, pero yo voy a controlar mi enojo. Pues no sé si ustedes son como yo, ya se han dado cuenta de que es tremendamente difícil encontrar esa línea y no traspasarla de una manera fácil. Pero la Biblia está escrita de tal manera que nos da una serie de elementos para poder saber y poder contrarrestar también lo mal que podemos reaccionar, porque el enojarse es una reacción y es una reacción natural. Y cuando tenemos una reacción así, es muy importante que comprendamos que ese tipo de reacción que hemos tenido es normal por un lado, pero pasa a ser anormal en cuanto deformamos el asunto. Pero de ahí viene, ¿en qué forma podríamos enojarnos y responder aún así de manera adecuada? Enojarse significa simple y sencillamente que tú te sientes indignado, que tú te sientes ofendido, que tú te sientes burlado, que tú te sientes lastimado. Pero la reacción que vas a tener necesita tener control. Así que lo dice llanamente, no peques. Ok, enójate, sí, enójate, ok, te dolió, te lastimó, ok, pero no peques. Así que hay una forma fácil de poder entender cómo controlarlo. Mira, en primer lugar dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. No se ponga, esto es en primer lugar, no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Eso qué significa? Significa, bueno, que no puede pasar de un día para el otro sin que tú hayas resuelto eso que te enojó y te lastimó y te molestó.
tienes que resolverlo. Y de alguna manera lo tienes que resolver. Fíjate, ¿cómo se resolvería o por qué se resolvería simplemente? Pues quiere decir que la reacción que vas a tener ante un enojo puede ser todavía mucho más grave que la misma ofensa que recibiste. Y por lo tanto, nada más te voy a decir como dice un dicho, entre mulas nomás las patadas se oyen. Porque si recibiste una patada, eso te enojó y ahora tú quieres dar y contestar la patada. Eso es lo que ocurre. Pero lo que está diciendo ahí, sabes que no pase el tiempo y que todavía tú sigas enojado. Cuando una persona sigue enojado a través del tiempo, de un día y otro día y otro día, con quien sea, y en cualquier ámbito, el asunto corre peligro de convertirte en un amargado. Ese es el problema. Y le va a dar paso al resentimiento. Y cuando hay resentimiento, uy, tu carácter ya se malogró. Así de simple. Tu carácter ya se malogró. ¿Sabes? Eso de andar ahora sí como dicen, no anda sujeta, pero anda todo el día con sujeta. O sea, comprende lo que significa que cuando uno está enojado se te nota en la cara, se te nota en tus reacciones, se te nota en la forma de contestar. Se nos nota. Pero es necesario que podamos buscar la solución. Y dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. No está diciendo que se pongan de acuerdo ni nada por el estilo. Está diciendo que tú no puedes seguir enojado, airado. Enójate, pero cuidado con el tiempo que pasas enojado. Tienes que buscar una solución, una respuesta, un convencimiento, una aceptación de esa situación. Pero tú no puedes estar todo el tiempo rumiando coraje ni haciendo bilis, porque eso te va a llevar indefectiblemente hacia darle lugar al diablo, como dice ahí. Así que fíjate, cuando tú te enojas y ese enojo se mantiene durante demasiado tiempo, empiezas a darle lugar al diablo. Y ahí va a llegar el diablito y va a empezar a hacer de las suyas, porque sabe hacerlo, sobre todo cuando el problema fue mentira de alguna manera. Date cuenta que finalmente el diablo es el maestro de eso. Y muchas veces esa mentira, esa forma de tentarnos, muchas veces Satanás, es precisamente diciendo, no vayas a decir la verdad, no te vayas a quemar. Y eso es bien importante, bien importante. No le den lugar al diablo. Les voy a contar una historia que hace mucho que no cuento y espero que los que están conectados no la hayan oído antes. Pero les voy a contar que hace ya muchos años, yo calculo que ha de haber sido por ahí de 1984, 83, no sé, por ahí así. En esos años, hace ya muchísimos años, yo ya estudiaba y leía la Biblia. Yo me convertí en el año de 1978. Conocí a mi Señor y Salvador Jesucristo desde 1978. Aunque mi testimonio nunca fue muy bueno, sobre todo en los primeros años. Pero había una tremenda lucha. Y algo que había aprendido era precisamente el valor de la verdad. Pero déjenme decirles cómo muchas veces Dios permite que haya momentos en los cuales eso toma una relevancia muy, muy grande, muy grande. Fíjense nada más lo que pasó. Resulta que yo estaba viviendo en Guadalajara y vine a la Ciudad de México
porque mi madre quería ir a Guadalajara y yo le dije, pues yo tengo que ir a México por unos días y pues nos regresamos juntos. Y yo me acuerdo que yo tenía un bochito, pero con eso de que yo antes de casarme no tenía para nada traza, como dicen en mi familia, pues no ahorraba mucho y las llantas que traía ese bochito estaban ya medio lisas. Así es que cuando veníamos de regreso, fíjense nada más que terrible, antes de llegar a la ciudad de Querétaro, pues resulta que empezó a llover, una lluviecita así, y yo creo que al ver el agua me dieron ganas de hacer de las aguas, o sea, me dieron ganas de hacer pipí. De tal manera que me paro en medio de la carretera para este asunto. Así es que empiezo otra vez a caminar, cuando al entrar a una curva que no iba muy a prisa, piso un poquito apenas el freno, no, y las llantas parece que agarraron una pista de patinaje. Así que el carro se hace para un lado, se hace para el otro, me llevo unos fantasmas que eran unos como postecitos que había a un lado de la carretera, me subo así a un terraplén que había ahí, con piedras y demás, ahí el golpe, y luego el carro pues queda a mitad de la carretera en plena curva, y en esa carretera vienen demasiado rápido la gente. Gracias a Dios yo no iba tan rápido porque yo creo que si no, sí nos hubiéramos matado ahí. Pero resulta que el carro queda a medio y le digo a mi mamá, bájate y quítate porque nos embisten. Y entonces agarré un saco que traía ahí mi mamá, verde, que me hubiera encantado que hubiera sido rojo, pero era verde. Y yo agitándole empecé a correr hacia la curva. Cuando empiezo a ver que empiezan a llegar carros y yo los trataba de parar, empecé a escuchar crash, pum, cataplum, y yo dije, híjole, mis pensamientos eran ya, ojalá que se haya quitado a mi mamá porque ya chocaron contra mi coche ahí. Y entonces, evidentemente, corrí hasta otra curva, porque eran como 2 o 3 curvas seguiditas, muy pegaditas, y cuando llego a la última curva, veo un camionzote de esos así de doble cabina y la verdad, cuando lo vi y lo paré, el camión frena y ya saben cómo se ven esos que se empiezan a ver el camión, como la caja que traía atrás se empieza a venir así de un lado y dije, uy, va a barrer a todos porque además ya la fila llegaba hasta donde yo estaba de carros parados por el accidente. Así es que yo dije, va a barrer con todos. Gracias a Dios, apenitas y se paró el camión. Apenitas y se paró el camión antes de la curva. Y ahí quedó la cosa. Y cuando volteo a ver la fila de carros se empezó a deshacer y empezaron a caminar y de repente ya no había nadie porque estaba 2 curvas abajo, estaba mi carro y mi mamá. Y yo, híjole, simple y sencillamente le di gracias a Dios de que el camión ese no barriera con todos. Y la verdad es que cuando llego a ver, estaba mi mamá a un lado de la carretera, mi coche a un lado de la carretera, ya no atravesado en medio, un montón de faros y de calaveras rotas ahí, y un joven parado ahí junto a mi mamá, y una camioneta un poquito más adelante. Para no hacerles el cuento muy largo de ese accidente, resulta que el muchacho que estaba ahí dice, pues, ¿qué pasó? Le digo, pues nada más frené, y dice, no, pero es que ya viste cómo traes las llantas. Dice, ¿cómo se te ocurre? Entonces empieza a llover otra vez, porque empezó a llover, se había quitado la lluvia y empezó a llover otra vez, y nos metimos a mi carro, y mi mamá se metió en el carro de este joven que venía con su esposa. Y miren qué historia, ¿eh?
La verdad es que este joven me dice, oye, dice, pues no se te vaya a ocurrir decir, porque ahí vienen ya las grúas. Y venían unas grúas, venía ambulancia y venían las patrullas también. Dice, mira, van al retorno que no está lejos de aquí de donde fue el accidente. Dice, y van a llegar aquí. Así que te van a empezar a preguntar que qué pasó, pues tú dices que, bueno, pues que alguien estaba atravesado y pues tú te saliste y pues para no chocar y etcétera, etcétera, pero no se te vaya a ocurrir decir que tú tuviste la culpa de todo esto que pasó, lo cual era mentira. ¿Están de acuerdo conmigo? Y yo venía estudiando con mi mamá Juan capítulo 8, donde dice que Satanás es padre de mentira. Y la verdad lo tenía tan fresco en ese momento porque veníamos, mi mamá y yo, pues estudiando ese capítulo de Juan. Y la verdad es que veníamos hablando acerca del valor de la verdad. Así es que este joven me recomienda echar mentiras cuando llegaran a preguntarme que qué carambas había pasado ahí. Bueno, a los pocos minutos llega la patrulla, llegan las grúas, y bueno, pues ahí llega el policía también, y también este muchacho que se había subido ahí conmigo, se sube en la parte de atrás del copiloto, y el policía se sube como estaba lloviendo, se sube a mi carro y me dice, ¿qué pasó aquí? Entonces yo volteo a ver a este muchacho atrás del policía y así como diciéndome, oye, te no vayas a decir que tú tuviste, o sea, ya me había según él aleccionado, ¿sí? Como ven. Entonces le digo, pues mire, lo que pasa es que esto fue así. Yo venía, pues, gracias a Dios no venía muy rápido, pero suficientemente rápido como para que el carro al pisar el freno se patinara y me fuera contra el terraplén y todo el asunto, y etcétera, etcétera. Y el policía, pues, dice, ¿cómo? ¿Y se te patinó? Así. Y se baja para ver las llantas y me dice, ¿ya viste cómo traes las llantas? Y el otro así como diciendo, híjole, la estás regando, ¿no? La estás regando. Dice, bueno, dice, qué barbaridad, ¿cómo es posible que alguien sea tan irresponsable para andar manejando así, etcétera, etcétera? Dice, ¿y este joven qué? Le digo, no, pues este joven muy amablemente ayudó con todos, dice, porque recibimos un llamado de que aquí había habido un multichoque. Le digo, pues sí, chocaron varios, chocaron aquí, ninguno con mi carro, pero entre los que chocaron, entre todos cargaron el bochito y lo pusieron aquí a un lado. Le decía, mira qué bien. Y le digo, y aquí el joven, pues fue el que organizó, pues ahora sí que el rescate, ¿no? Y pues yo vengo con mi mamá y dice, ¿dónde está su mamá? Le digo, pues está allá en el otro carro del carro del joven. Y hace, qué caray. Dice, bueno, pues nos tenemos que ir al corralón. Nos tenemos que ir al corralón y mientras tanto ya la grúa empezó a levantar el coche. Y el policía me venía pero súper regañando por esa cuestión. Así es que yo me voy en la patrulla con él y mi mamá se va con este joven que muy amablemente nos acompañaron hasta el corralón, pero ya que veníamos en el carro, me dice, entonces usted tuvo totalmente la culpa. Muy bien, deme sus papeles. Eso todavía antes de subirnos a su patrulla. Deme sus papeles. Le digo, ¿qué papeles? Dice, pues ¿cómo que qué papeles? Tu licencia. Digo, ¿qué cree? Me la quitaron porque me levantaron una infracción y pues no, dice, bueno, en todos los folios. Digo, ¿qué crees? Se los di a un gestor. Dice, a ver, tu tarjeta de circulación. Le digo, tampoco tengo la tarjeta de circulación porque después, estando mal estacionado, pues también me la quitaron.
Y entonces dice, ¿y los folios? Les digo, pues le digo que los tiene el gestor. Y así anda circulando, ¿cómo se te puede ocurrir? ¿Cómo puede haber gente como tú? Y la verdad yo me quedé callado. Pero esa era la verdad, era toda la verdad. Le hace solamente una cosa, sí me sorprende. Sí me sorprende. Que me dijeras absolutamente la verdad. Digo, bueno, pues es que no tiene caso ya echar alguna mentira, pues ¿qué puedo decir? Le dice, no es fácil aceptarlo, no es fácil aceptarlo, pero yo te quiero felicitar por eso. Pero miren qué pasó, que cuando llegamos al corralón, resulta que le ordena a algunos que estaban ahí en el corralón, dicen, destraben la defensa y la salpicadera del bochito para que le cambien la llanta y que le pongan la de refacción y etcétera, etcétera, porque el señor viene con su mamá. Dice, y tú ve a esa ventanita de ahí y ahí pagas la grúa. Dice, y que te vaya bien. Entonces yo me quedé y dije yo, oiga, ¿y no va a haber sanción? ¿No va a haber multa? ¿No va a haber...? Porque me decía que hasta daños a la nación, porque la carretera quedó ahí como rayada con el... Luego los fantasmas que me llevé, los señalamientos que me llevé al ir chocando con ellos. La verdad es que, dice, mira, dice, la verdad, el valor civil yo lo considero mucho. Y que me hayas dicho cómo fueron las cosas, de eso te valió. Dice, que te vaya bien, tu mamá no tiene la culpa de andar con un irresponsable como tú. Pero pues ya, vete antes de que me arrepienta. Y bueno, pues ya me fui, pagué la multa y cuando llego con mi mamá y le platico la historia, mi mamá ya estaba predicándole a la muchacha y al muchacho, le estaba predicando al respecto del evangelio. Y me acuerdo que ellos quedaron tan impresionados con la historia que dicen, no puedo creer que le hayas dicho la verdad totalmente con ese aplomo que se lo dijiste. Dice, nada más porque lo viví, lo creo, pero si alguien me lo platica no lo hubiera creído. Bueno, ellos me dice, ¿para dónde van? Digo, nosotros vamos para Guadalajara. Y dice, bueno, nosotros nada más vamos vamos para León. Dice, pero los podemos acercar, probablemente los dejamos ya en Irapuato. Y como estábamos antes de entrar a Querétaro, bueno, fuimos hasta allá, pero cuando llegamos a Irapuato, pues ellos dijeron, no, pues mejor nos seguimos y los vamos a llevar. Imagínense, esta persona decidió llevarnos a mi mamá y a mí hasta la mismísima Guadalajara. Dense cuenta de lo impresionado que él decía que estaba, porque nunca había visto algo como eso. Dice, nada más porque lo dices. Ese es el valor de la verdad. No creas que la mentira va a funcionar nunca en ningún sentido. En ningún sentido. Mira lo que decía el versículo Fuimos creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Todo lo que sea justo y todo lo que sea correcto, todo lo que sea verdad, habla verdad con tu prójimo, aunque sea el policía. Créeme, créele al Señor. Eso es lo mejor que te puede ocurrir. Lo mejor que te puede ocurrir. Y no le demos lugar al diablo. Si te enojas, enójate, pero entonces haz lo correcto. ¿Para qué nos enojamos? Nos enojamos muchas veces para imponer disciplina. Qué padre es aquel que no se enoja cuando sus hijos lo desobedecen. Sin embargo, ahora ya los quieren meter al bote si les meten disciplina a sus querubines. Pero dense cuenta que eso es algo terrible. Es algo terrible que ya no pueda haber disciplina, porque ahora ya los acusan los hijos a los padres
de violencia familiar. Es ridículo, es ridículo. Enójate, pero no peques. Lo que si te vas a enojar es para que pongas orden, pero cuidado, puedes levantar la voz cuando hay que levantar la voz, pero no puedes ofender. Qué difícil, ¿verdad? Como decía, la línea es muy delgada. Ni des lugar al diablo. Cuando le das lugar al diablo es cuando definitivamente le dices, sigo tus indicaciones, Satán. Sigo tus indicaciones y hago lo que tú dices. ¿Y a qué viene el diablo? Sino a robar, matar y a destruir. Por eso dice el versículo 28, el que hurtaba, párele. Si lo que pasó y lo que provocó el enojo y lo que era que estabas robando, pues deja de robar, querido. Ahora, mentiroso y ratero. Imagínate, mentiroso y ratero. Y es que hay muchos que decidieron no trabajar. ¿Tú conoces gente que decidió no trabajar? Como dicen, ninis, ni trabajan, ni estudian, ni nada por el estilo. Así que déjame decirte que una persona, si quiere vivir como Nini, va a vivir enchilado todo el tiempo, enojado todo el tiempo. ¿Por qué? Pues porque no está trabajando. El trabajo dignifica, el trabajo hace que nosotros podamos entender la vida de otra manera. Y sabes, puede ser que a lo mejor ya dejaste tu trabajo, ya te jubilaste, y lo digo yo que soy de la tercera edad, pero tienes que hacer algo, tienes que ponerte a chambear, a hacer, trabajar. Si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, aunque sea escribir en computadora y lo que tú quieras, pero de todas maneras, trabajen. ¿Sabes? El problema, muchas veces quienes causan más problemas, más enojos, más circunstancias son los que no están trabajando. De alguna manera hay que trabajar. Por lo menos ponte a hacer de comer. Por lo menos ponte a barrer, a trapear, no sé. Ponte a arreglar tu cuarto, a arreglar lo que tengas que estar haciendo. Haz con tus manos lo que es bueno, dice la palabra. No le des lugar al diablo. No te hagas, porque ¿saben quiénes son luego los que más se enojan? Se le llama pleito ratero. Son los que están robando, pero ellos son los que se enojan. Son los que están causando los problemas y ellos son los que se enojan. ¿Sabes? Porque es fácil hacerse enojar, porque no me digas nada, para que no me molestes, para que... Y eso es lo que ocurre. Y es acumular y acumular y acumular. Y pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses y tú sigues enojado. Haz con tus manos lo que es bueno para que tengas que compartir con el que padece necesidad. Como hemos visto, y sobre todo en este tiempo de pandemia y demás, que hay muchísimas personas con necesidad. Y hay muchas maneras de compartir. Hay muchas maneras de compartir. Las necesidades de las personas son muchas y muy variadas. No siempre necesitan pan y aceite. Muchas veces necesitan comprensión, ayuda, buenas palabras. Así que es bien importante que empecemos a darnos cuenta de lo importante y lo tremendamente capaces que podemos ser en Cristo para poder compartir con los que menos tienen. Y no estoy hablando físicamente ni materialmente, sino también emocional y espiritualmente. Pero aquí está hablando, no cabe duda que está hablando de lo que es material. Haciendo con tus manos lo que es bueno para que tengas con qué compartir. Tengas que compartir. Fíjate, muchas veces algo que puedes compartir con el que está padeciendo necesidad no es que le des de comer, sino que lo enseñes a hacer de comer. Es que le enseñes a producir la comida también. Eso es bien importante. Porque si lo comprendes y lo entiendes, entonces
este asunto es lo que puede funcionar. Ahora, en el ámbito de la familia, en el ámbito del matrimonio, es fácil enojarnos con nuestro cónyuge. ¿Por qué? Porque es la que más tiene responsabilidad para contigo, porque es tu esposa o tu esposo, al revés. También él es el que tiene la mayor responsabilidad para contigo. Se procuraron y se prometieron un montón de situaciones. Por lo tal, cuando hay alguna ofensa, se siente horrible porque viene de la persona que más se supone que debiéramos de amar, que espero que sea realmente la persona amada. Pero, ¿qué ocurre cuando te sientes mal? ¿Qué ocurre cuando te sientes defraudado? Veo como que se me está trabando el internet. Sí, un poquito. Pero bueno, así que dense cuenta, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo que hicimos Andrita y yo fue un pacto. Hicimos un pacto y dijimos, ¿sabes? Si hay alguna diferencia entre tú y yo, si yo te ofendí o si tú me ofendiste, etcétera, etcétera, vamos a hacer un pacto, que no nos vamos a ir a dormir sin arreglar la diferencia, el problema, la circunstancia, el enojo que tengamos, lo tenemos que resolver antes de que podamos amanecer un nuevo día. No podemos amanecer un nuevo día estando divididos, estando casados. Así es que ese día que nos casamos nos prometimos este versículo y prometimos que lo cumpliríamos. Y bueno, dice un dicho que la excepción confirma la regla. Y ojalá que sea la regla siempre para nuestra vida. Tenemos ya 33 años de casados. 35 años de casados. Bueno, pues déjenme decirles que aquí, ¿quién creen que falló? ¿Ella o yo? Pues yo. Yo fui el que un día de plano dije, ahora sí, no, ahora sí, ya no voy a ceder y me voy a mantener enojado, porque hay veces que quieres estar enojado, porque quieres hacer sufrir a tu mujer, eso es lo que pasa. Pues me hizo sufrir, ahora yo la voy a hacer sufrir igual y empezamos a darle lugar al diablo, ¿no es cierto? Así es que llegamos a la hora de dormir y llegué, yo simple y sencillamente me jalé mi sábana y obviamente la medio desarropé a ella, pero pues a mí que me importaba, yo me di la media vuelta y Sandrita sentada en la cama. Y me dice, ¿no tienes nada que decirme? Y yo, callado, simplemente con el látigo de mi desprecio, calladito. Me dice, Bernardo, ¿no me vas a decir nada? Y yo, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Ya, duérmete, ya. Estaba muy enojado. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Pues ahí siguió. Dime algo. Yo no hice caso, me volví a voltear hacia el otro lado y ahí me quedé. Y entonces siento que ella también se acomoda como para dormirse. Y entonces yo dije ¿a poco de veras sí se va a dormir? ¿A poco? Dije yo. Y entonces como vi que se acomodó, entonces pues me acomodé yo boca arriba, así como esperando que ella volteara a ver así. Y ella así también, boca arriba así. Y no me decía nada. Bueno. Entonces yo esperando, yo dije, ¿a poco de veras ya no me va a seguir rojando? ¿Y a poco ya no me va a seguir? Y en eso siento que me mete un pellizco debajo ahí en la pierna y me dice,
pídeme perdón. La verdad es que me dio risa en ese momento y le dije, no, sí, perdóname, chaparra. No es posible que estemos así. De verdad que sí, perdóname. Y, ¿saben? Sandrita es mucho más noble que yo. Esa es una realidad, una verdad que les tengo que contar, que no es difícil cumplir con un pacto como este cuando tienes una esposa como Sandra. La verdad es que ha sido una bendición que si esto se puede cumplir, se ha podido cumplir porque precisamente ella ha sido pues muy bien para reconocer cómo resolver y realmente ella no es rencillosa, ella no es rencorosa y le doy muchísimas gracias a Dios por la vida de ella. Así que, versículo 29, para pasar ya a otro tema, dice, ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y este versículo, hablando también de nuestro matrimonio, para mí también fue un asunto en el que caí repetidas veces, porque palabras corrompidas, ¿qué podemos entender como palabras corrompidas? Son palabras que no obedecen mucho a la verdad y es una forma también, una palabra corrupta que sale de tu boca, es una palabra que no es buena. Porque fíjate, si esto es lo contrario, la palabra buena para la necesaria edificación, lo contrario es la mala y que rompe la edificación o que no deja construir adecuadamente lo que hay que construir en un matrimonio o en una iglesia o en una escuela o en una familia. Es bien importante entender esto. Cuidado con lo que hablamos y sobre todo cómo lo hablamos. No, a mí me costó mucho trabajo entender esto que después con unas cuantas palabritas, las cuales me caían medias gordas, porque además lo que te choca, te checa, que dice lo que ofende es el tonito en que lo dices. Una palabra corrompida es una palabra que probablemente es lo correcto decir, que probablemente quieres edificar, pero si lo dices en un tono equivocado, eso es palabra corrompida. Palabra corrompida. Cuidado cómo hablamos y en qué tono nos hablamos los unos a los otros. Porque somos muy buenos para hablar de manera despectiva, para hablar de manera prepotente, para hablar de manera airada, para hablar de manera que puede ofender y lastimar a otros. Tenemos que tener cuidado con eso, porque todo lo que no es para edificar va a servir para romper y para tirar lo ya edificado. Y recuerden algo, que es mucho más fácil tumbar que construir. Es mucho más fácil tirar que levantar. Esto es bien importante que lo entendamos, porque destruir es fácil destruir. Y qué terrible es cuando destruimos con nuestra propia boca. Pero el propósito que deberíamos de tener, y hablando de la unidad de la iglesia, y hablando de la unidad de la familia, hablando de la unidad en el matrimonio, hablando de la unidad en el trabajo, hablando de la unidad en cualquier ámbito, es bien importante que entendamos que es necesario seguir levantando fortalezas. Y fíjense,
El final de esta situación de edificar es dar gracia a los oyentes. Alguien te va a escuchar. Ojalá que pueda recibir una buena dosis de gracia. Porque Dios nos da gracia a nosotros. Su palabra es buena. Y la gracia de Dios es precisamente por su gracia. Es que estamos en su presencia y por su gracia hemos sido rescatados siendo como somos. Pero algo que es bien importante, que si tú recibiste de gracia, des de gracia. Y eso lo dice la palabra de Dios. Tú necesitas dar gracia porque has recibido mucha de parte de Dios. ¿Cómo vas a dar gracia a los que te escuchen? ¿Cómo les vas a dar gracia? Mira, pues habla verdad, no hables mentira. No hagas parecer como que eres lo que no eres. Y haz de tal manera que puedan los demás sacar algún beneficio de tus propias palabras. Porque cuando no haces esto, al que ofendes es a Dios. Ofendemos muchísimo a Dios. Cuando nosotros rompemos la unidad a causa de hablar mentiras, a causa de robar, a causa de no edificar adecuadamente, a causa de estar enojados y contristados, lo que vamos a hacer simplemente es contristar al Espíritu Santo de Dios. A final de cuentas, entristecer al Espíritu es toda una tragedia en la vida de un cristiano. Contristar al Espíritu Santo de Dios es una verdadera tragedia para el cristiano. Porque tú fuiste sellado. ¿Sabes lo que significa eso? Que fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sabes lo que significa? Que todos los cristianos, por el simple hecho de ser hijo de Dios, y eso dependió de Él nos engendró, no nosotros a nosotros mismos. Lo que hizo fue sellarnos con el Espíritu Santo. Eso lo pudimos ver al principio de esta carta. Así que fuimos sellados para el día de la redención. Fuimos sellados. ¿Qué significa? Que fuimos marcados. O sea, tenemos al Espíritu Santo en nosotros mismos, grabado en nuestro corazón, grabado en nuestra vida. Sellado significa. Efesios 1. Dice, a ver dónde está exactamente. Dice el versículo 13. Dice, en Él, en Cristo, también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, fíjense cómo Él habla verdad. El evangelio de nuestra salvación, que no es por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por su gracia. Y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿No creen? ¡Qué tremenda es esta palabra! Porque esto es lo que el Señor nos dio como un seguro para nuestra herencia hasta cuando el Señor, esa posición adquirida de que nos compró, sea para la alabanza de su gloria. Quiere decir, hasta que estemos delante de Él con un cuerpo nuevo y perfecto, delante de Él. Pero para eso tendremos que morir. Y tendremos que morir incluso a este cuerpo mortal que tenemos. Tremendo, ¿no? Así que
Date cuenta cómo es bien importante que podamos entender todos estos versículos. No contristemos al Espíritu Santo de Dios con el cual fuimos sellados para el día de la redención. ¿Que no fuimos comprados con la sangre de Jesucristo? Sí, fuimos comprados con la sangre de Jesucristo. Y estamos ya en el Espíritu, estamos ya sentados, como dice en Efesios 2, dice, estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Sin embargo, tendremos que recibir un cuerpo nuevo y perfecto. Eso lo vamos a ver a lo largo y al final también de esta carta. ¿Cómo vamos a recibir un cuerpo nuevo y perfecto? Cuando todas estas cosas se encuentren su mayor expresión, cuando el Señor nos dé un cuerpo nuevo y perfecto semejante al de la gloria suya. Porque ya no va a haber pecado. No dije pecados, sino no va a haber pecado. Los pecados han sido perdonados, pero el pecado, esa tendencia a hacer lo malo, sigue en nosotros. Pero ahora hay una dualidad, aparte del pecado que hay en nuestra carne, ahora está el Espíritu Santo en nuestra alma, en nuestro espíritu. Y eso es lo que hace la diferencia, queridos. Hace la diferencia. El Espíritu Santo va a estar en nosotros. Cuando cometas un pecado, sea que haces mentira, que sale palabras corrompidas de tu boca, que sea que hurtes, que sea que te enojas y no perdonas, que le das lugar al diablo, etcétera, etcétera, eso es simplemente tu espíritu es contristado porque el Espíritu Santo de Dios te muestra su desagrado de eso. Por eso te quita el gozo. Por un cristiano que no anda en gozo es porque anda en pecado también, en pecados más bien, en pecado todos, porque está en nuestra carne. Pero date cuenta, si los pecados se manifiestan, qué terrible, terrible. Y déjame decirte que esto es una lucha de todo el tiempo. Así que ya terminamos y dice, quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, que esto es hablar mal, y toda malicia. No ande sospechando todo el tiempo mal de los demás. Antes que eso, sé benigno, sean benignos unos con otros, sean misericordiosos. Los otros también se equivocan, igual que tú, igual que yo. Así que perdonémonos unos a otros. A veces te tendrán que perdonar y a veces tendrás que perdonar, pero todo el tiempo somos humanos y nos ofendemos muchas veces y de muchas maneras. Pero este es el punto, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. El domingo no se pierda la predicación, que vamos a hablar del perdón en tiempos de pandemia. Y bueno, el tiempo se nos ha terminado de nuestro estudio. Y como ya saben, el próximo martes vamos a ver un poquito, este va a ser el contexto de lo que sigue, Así que vamos a hablar todavía un poquito de este versículo 31 y 32, pero vamos a comenzar nuestro estudio ya en el capítulo 5 de Efesios. Así que ojalá que puedan estar para acompañarme y seguir estudiando este versículo, esta carta. Gracias a Dios por cada uno de ustedes y déjenme darle gracias a Dios también porque yo sé que muchos de ustedes son verdaderos cristianos que saben seguir la guía que nuestro Padre Celestial nos da a través de estas cartas de Pablo a los Efesios. Así que déjenme orar por ustedes. Bendito Padre, gracias bendito Dios por nuestras familias, por nuestros trabajos, por nuestra iglesia, por nuestro matrimonio, Padre, nuestra familia. Gracias, Padre, porque sabemos que en todas estas cosas es tan fácil ofendernos unos a otros. Pero no permitas, Padre, que le demos lugar al diablo en ninguna manera.
Él no tiene ni suerte ni nada que ver con nosotros desde el momento, el Señor, que tú pusiste el Espíritu Santo en nuestras vidas. No permitas que te entristezcamos, Señor, y permite, Señor, que también podamos hacer tu voluntad. Ayúdanos, bendito Padre, para que en todas estas cosas podamos edificar y no destruir, para que podamos compartir y dar gracia, porque es de lo mucho que hemos recibido de ti, Padre. Gracias, gracias por tu amor y tu misericordia, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pues sean todos ustedes muy bendecidos a lo largo de la semana. Recuerden, mañana las mujeres siguen con sus parábolas de Jesús. No se lo pierdan, está muy bueno también. Los jueves un cafecito en el camino, estamos estudiando ahí la carta a los Gálatas. Se ha puesto muy intensa esa carta y pues los invito para que también se conecten ahí. Y nos vemos entonces. Los viernes oración, sobre todo 1 hora con el Señor, es una bendición. Que Dios los bendiga. Sábado 13, matrimonio 6:30. Sábado 13. Solamente por Zoom. Sábado 13, matrimonio 6:30, únicamente por Zoom. Si no sabes cómo conectarte por Zoom, pide ayuda, seguramente te ayudamos. Ponlo en cualquiera de los chats, ponlo de alguna manera, decir, help, ayúdenme. Yo no sé cómo conectarme por Zoom, pero háganlo, queremos hacerlo. Va a ser una Amor en tiempos de pandemia. Amor en tiempos de pandemia, ¿cómo ven? Detalles, el amor en tiempos de pandemia. Se les va a ir diciendo los detalles. Sí, que los detalles, va a haber muchas sorpresas, así es que, por favor, queremos tener un ágape. Un ágape es una fiesta de amor donde vamos a manifestarnos en amor, en especial para matrimonios. El esposo con la esposa. Sí. Bueno, sí, ojalá, ¿verdad? Fueran las guerras con flores, ¿no? Como decían los hippies en mis tiempos. Pero bueno, que Dios los bendiga y acuérdense, conéctense. Que Dios los bendiga. Hasta luego.